Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Hoy vamos a estar viendo lo que es terminal. Sí, terminal, PowerShell y ese tipo de consolas. Esta es la terminal y esta es la PowerShell. Son lo mismo, básicamente. ¿Y por qué tengo la imagen de Node.js? Bueno, porque más que nada va orientada a las personas que están aprendiendo HTML, CSS y JavaScript y quieren dar un paso más. Y en ese paso nos topamos con Node.js antes de un framework como React, como Angular. Y cuando nos encontramos con Node.js, que nos tenemos que descargar un programita y instalarlo con siguiente, vemos que nos ponemos a leer la documentación. Y en eso de que nos ponemos a leer la documentación, probablemente fuiste a lo que es la parte de guías, leíste un poco los que son los conceptos y demás, y te diste cuenta de que acá nosotros tenemos, dentro de lo que son los conceptos, tenemos una introducción a Node.js. Y dentro de lo que son las introducciones a un Node.js, vemos ya de entrada en donde acá nos tiraron un ejemplito en donde hay una terminal debajo, que básicamente vendría a ser como esta, o la de Visual Studio Code, que después la veremos más adelante. Y decís, ok, a ver, briefing sobre Node.js, cómo instalar Node.js, ¿sí? Diferentes. O nos metemos acá y empezamos a ver esto que dice bash, ¿sí? Código Node.js, bash, Node.js. Y decís, bueno, voy a buscar un tutorial porque la documentación me distrae un poco. Y vamos a un tutorial de el clásico, la W3 School. Y vamos a lo que es la parte de la intro, que no encontramos nada, pero ya cuando arrancamos acá en lo que es el Getting Starter, nos encontramos con que una terminal, nos encontramos con esto, Node, my first JS, mi primer JS. Entonces como que esto se dificulta. Vos entendés que tenés que ejecutar algo en consola, pero si no la tenés muy clara, como que estás medio perdido con el tema de las consolas. Y bueno, de esto va el video, explicarte de qué va esto y más o menos cómo funciona, como para no perderte tanto en el camino. Vamos a hacerla corta. Vamos a resumir un poco el tema de las PowerShell de la siguiente manera. Nosotros siempre, además de la computadora, tenemos discos rígidos, ¿sí? O un disco SSD o un disco rígido, no importa el formato que elijamos, pero tenemos discos. Estos discos, ¿sí? Vienen vacíos por defecto y le instalamos programas o le metemos información nuestra, sean fotos, archivos, entre muchas otras cosas. El primer disco siempre es donde se carga el sistema operativo. Por eso siempre en toda PowerShell vamos a estar encontrando que aparece la C, como acá también aparece la C. Con respecto a qué es user, qué es was, son las distintas carpetas que tenemos dentro de nuestro sistema, ¿sí? Yo tengo una carpeta que se llama user, tengo una carpeta que se llama was. En tu caso probablemente tengas la de user, tengas una que se llame usuario o el nombre que le hayas puesto a la computadora al instalarlo, pero en mi caso yo le puse was, avispa en inglés. Y así. La diferencia entre una consola y la otra son los comandos que nosotros vamos a poder escribir en ella, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero el concepto es este. Yo tengo una carpeta C y tengo carpetas dentro. Si yo voy a mi sistema de archivos, famoso sistema de archivo de Windows, nosotros tenemos lo siguiente. Tenemos un acceso directo y tenemos mi PC y tenemos otros accesos directos como documentos, descargas, música y demás. Si yo voy a música, en música no tengo nada, pero si fíjense en la lista, si yo aprieto acá, como esto es un acceso directo, a mí acá no me indica nada. Pero si yo voy a mi PC, me meto en discos, voy a usuarios, busco mi usuario, además de tener todas estas carpetas, fíjense, yo tengo una carpeta que se llama música. O tendría que tener una que se llame música, que en mi caso no la tengo porque ese acceso directo lo tiré para el otro disco que tengo, porque fíjense, yo tengo dos discos. Entonces en documentos, yo en documentos tengo todos estos documentos. Entonces si yo quiero ir a estos documentos y ver, ¿sí?
Por ejemplo, la carpeta de Adobe, fíjense, acá me dice mi PC, documentos y Adobe. Y si yo aprieto, me va a decir disco local C, user, was, documentos, carpeta de Adobe. Como en la terminal. User, was, document y demás. Entonces siempre nos vamos a estar encontrando con esto. Y si yo voy a música, que la música la tenía en mi acceso directo, me aparece el logo, es disco local de música y lo tenemos ahí. Entonces yo, en mi caso, como tengo dos discos, si me quiero pasar de un disco al otro, se lo voy a tener que estar indicando a mi PowerShell. Esto es más viejo que la escarapela. En las máquinas viejas no teníamos sistemas operativos para ejecutar programas. Lo hacíamos todo desde acá. O sea, estos son programas que nos ayudan a ejecutar otros programas. Y a su vez también tienen muchísimas más funcionalidades, como cortar, pegar archivos. Lo mismo que nosotros tenemos acá. Con la diferencia de que el sistema operativo nació más o menos a principios de los años 90 y la computadora arrancó a existir ya desde el principio de los años 60. Si no me equivoco, en los años 70 recién empezaron a tener pantalla. Entonces, entre los años 80, cuando la computadora existía y no tenía un sistema operativo con mouse, no nos quedaba otra que usar una PowerShell para ejecutar un programa, jugar un jueguito o hacer cosas en la misma computadora. Así que esto no es nada novedoso y nada, no vas a estar rompiendo nada. Sigamos con el tema de los discos y seguimos con las ubicaciones. Esto quedó más que claro de que tenemos esta representación. Tenemos un disco vacío y dentro del disco vacío le vamos a seguir metiendo información. Al disco local C, como fíjense, esto es Windows, me figura que mi sistema operativo está acá en el disco local C con el loguito de Windows, y acá tengo mi sistema operativo y muchas otras carpetas. Por lo general en Program File tenemos todo lo que son los programas, y en la parte de usuario tenemos los archivos de usuarios. Tenemos uno por defecto, que por lo general no hay nada. Aparece así encledido porque en verdad es un archivo oculto. Y después tenemos este, que es una carpeta pública, que básicamente lo que tiene son archivos públicos en el caso de que yo no me quiera meter con mi usuario. Y después en WAS, que en tu caso sería usuario o el nombre que le hayas puesto a la computadora, tendrías que tener estos mismos accesos: desktop, escritorio, documentos, descargas, música, video, imágenes y demás acá. En mi caso, yo solamente tengo documentos acá metidos. El resto de los archivos no los tengo metidos acá, sino que los tengo metidos dentro de lo que es el disco local de documentos, download, music, picture. Es la organización que yo le di a mis dos discos, al disco local D y al disco local C y al disco local D. Ahora, lo que a nosotros nos importa es la ubicación de dónde están las carpetas. Si vamos a Windows, yo te hice una ejemplificación dentro de un Excel, ¿sí? Como por ejemplo, supongamos que este es el disco C y nosotros tenemos Program File, los archivos, y tenemos otra jerarquía a la misma altura, que es usuario, mi nombre de usuario y mis documentos, que es lo que te acabo de mostrar acá, que es Program File, usuarios, disco local C, Program File, C, usuarios, y dentro de usuarios tengo WAS, y dentro de WAS tengo Documents, que está acá, Documents. Y si vamos acá, fíjate, tenés disco local C, user,
was document. Disco local C, user was document. Esto es súper básico. Y en disco local D puse Amazon Games, porque yo tengo Amazon Games. Si voy a disco local C, tengo Amazon Games. Y fíjate, disco local de Amazon Games. Amazon Games, lo que continuaría Amazon Games sería Library. Y dentro de Library, los juegos que tengo dentro de la Library de Amazon Games. No hay mucha ciencia. Es como el ejemplo de las matrioshkas, ¿sí? Disco local C vendría a ser este. Acá vendría a ser user. Me tendré que comprar un lápiz óptico. Acá vendría a ser was. Y así una carpeta dentro de la otra. No hay tanta ciencia. Tengas PowerShell o tengas CMD, es lo mismo. Tengo user, was, como mostraba acá, y document. ¿Cómo sé qué cosas hay dentro de was? Fácil, apretando ls en lo que es PowerShell. ls en PowerShell me va a tirar el listado de cosas que yo tengo. Y si nos fijamos, son un montón de archivitos, programas y más. Y adentro tengo el documents, tengo mi documents. ¿Cómo hago para entrar a mi carpeta? Fácil, aprieto cd, escribo doc, aprieto tabulación porque no lo quiero escribir manualmente, se me completa. Esto significa que se va a meter dentro del archivo y estoy ahí. Si yo vuelvo a apretar ls, me va a mostrar todo lo que yo tengo dentro de ls. Y fíjate, como ya te había mostrado, dentro del disco local C, user, was, tengo Adobe. ¿Y cómo me meto dentro de Adobe? Con un cd Adobe tabulación y me meto dentro de Adobe. Entonces yo ahora tengo user, was, document, Adobe. Que todo esto me molesta porque ya está abajo de todo. Hacemos un clear y limpiamos la pantalla y mantengo la ubicación, mantengo user, was, cd y demás. Hago un ls de vuelta y me sale lo que tengo dentro de lo que es la carpeta de Adobe. Si yo voy a Documents, carpeta de Adobe, veo que tengo las mismas. Tengo Adobe Media Encoder, Photoshop Associate, Photoshop Club Associate y tengo Premiere Pro. Las mismas carpetas. Y es lo mismo que ir y navegar por acá, pero desde acá es muchísimo más práctico. Esto se usa mucho en servidores y es por eso que es muy utilizado, porque es muy práctico de usar y muy fácil. Y además podemos en una máquina con muy pocos recursos programar inclusive en cualquier lenguaje de programación, porque lo que pesa en una computadora es el sistema operativo. Entonces, con esta explicación, así es como se hace. Si yo me quiero salir porque me pasé, en verdad quería estar en Document, hago un cd, espacio, y me salgo y vuelvo a estar en documentos. Ahora un ejemplo con la mismísima CMD de toda la vida. Estamos en disco local C, me quiero ir a user, que ya me encuentro en user y me encuentro en was. Entonces lo que voy a hacer es, si ls era para PowerShell, acá es dir y me sale exactamente lo mismo. Tengo una carpeta documents, entonces me meto en documents, cd, también esto no cambia, pongo documents, con que escriba doc y apriete la tecla tabulación se me autocompleta, aprieto enter y ya estoy en was user documents, que esto está lleno y la verdad es que me está molestando.
Si clear era en PowerShell, acá es CLS. Enter y limpio. Vuelvo a hacer un dir y veo el directorio. Y nos volvemos a fijar de vuelta. Acá tenemos lo que es Adobe. En Adobe, lo que nosotros vamos a hacer es entrar a Adobe. Hacemos un cd Adobe tabulación y nos metemos dentro de lo que es Adobe. CLS dir y vemos las mismas tres carpetas. Tenemos user, cd, was, document, Adobe. Aquí tenemos Adobe Media Encoder, Adobe Media Encoder, Photoshop Cloud Associates, Photoshop Cloud Associates, Premiere Pro. Igual. Que me pasé, porque en verdad lo quería estar en documentos, no importa. cd, dos puntos, y me salgo de, y ahora volví de vuelta a Documents. Estoy en Documents ahora. Muy sencillo. Esto es muy largo, ¿sí? Esto es muy largo. Así que para el final te voy a estar dejando unos sitios web para que veas y entiendas un poco más los distintos comandos que hay. Pero con estos tres comandos que te enseñé, que es limpiar la consola, ubicarte en una posición en donde se encuentra el documento, ya es suficiente como para que puedas trabajar con Node.js y que puedas leer la documentación y decir, ok, cómo es que me ubico, por qué escribo las cosas que escribo y todo lo demás. Y hacer estos ejercicios en la W3 School y ir probando distintas formas de escribir código y todo lo demás. Ahora, con Node.js, ¿cómo ejecuto un programa en la terminal? ¿Sí? Porque acá a veces hay problemitas de que escribo un programa y no lo puedo ejecutar porque no sé cómo ejecutar. Bueno, para esto lo primero que nosotros tenemos que tener es un programa hecho en Node.js, un .js, porque acá, como vemos, siempre script.js, node, bash, ¿sí? Y te van enseñando cómo ir traduciendo. Lo mismo acá, ¿sí? Demo, node, demo, https, js. En el get starter, tu nombre, node, my first js. En este caso, lo que dice acá es que esta persona hizo dentro de usuarios su carpeta de usuarios que se llama your name, tiró un archivo JS y lo ejecutó desde ahí. Normalmente nosotros, si sos una persona organizada, en alguno de los dos, en alguna de las dos carpetas, en algunos de los dos discos, vas a tener un archivo. En alguna de las dos carpetas vas a tener una carpeta que se llame developer, programas o algo por el estilo dentro de lo que es la raíz. Fíjense, yo tengo en disco local C, a la altura de los programas tengo una carpeta que se llama develop, y para este ejemplo hice una carpeta developer en disco local D, que la encontramos acá. Y para este ejemplo también hice un proyecto, hice un index.js, que los JS tienen este simbolito por defecto en Windows, pero probablemente si quiero abrirlo con algún programa lo puedo hacer con botón derecho, abrir con, y buscar el programa de mi preferencia. En este caso te voy a enseñar a cómo ejecutar un programa de Node.js, pero vale para un programa en Python, vale para cualquier programa, para cualquier tipo de archivos. Entonces,
lo abro con Visual Studio Code y me sale esto. Me sale el archivo Node. Como lo lancé directamente, no tengo ninguna carpeta asociada. Si yo quiero asociar una carpeta, lo que yo tendré que hacer es ir a New, Open Folder e ir a buscar la carpeta. Disco local de Developer, posicionarme en la carpeta Project, se vuelve a abrir y voy a tener mi carpeta Project ahí arriba y el index.js exactamente igual. Probablemente si estás usando Visual Studio como en este ejemplo, tenemos ya una terminal metida acá adentro. Vamos ahí, New Terminal, y la vemos acá abajo, la terminal, que es lo mismo. En este caso, nosotros podemos elegir qué tipo de terminal queremos, ¿sí? Probablemente o se te abra la terminal PowerShell o se te abra por defecto la terminal de CMD, pero ya los conoces. Si yo, como ya sé que estoy ubicado acá en disco local de Developer y demás, yo aprieto ls y me va a salir el index, ¿sí? Me va a salir el index, este index con este Hello Developer para poder mostrarlo en pantalla. cd node, la palabra node, index, tabulación, Hello Developer, así de simple. Pero ponele que estás usando otro editor de código que no sea Node.js, no importa. Lo que nosotros tenemos, que son estas dos terminales, ¿sí? Que tranquilamente la podemos usar para el mismo fin. Entonces, yo acá hice una lista de cómo utilizar una terminal y no morir en el intento, ¿sí? Para ejecutar un archivo. Entonces dice, primero, básico, tenemos que localizar en dónde se encuentra el archivo, ¿sí? Que queremos ejecutar, sea .js, sea no Python o lo que sea. Siempre tenemos que saber dónde está guardado ese archivo. Si no sabemos dónde está guardado, y es imposible que lo podamos llegar a ejecutar, porque esto te puede dar un error en abrir la terminal, te puede dar un error y no te puede abrirla, y puede que no te abra la localización de esto. Entonces yo voy a tener que en esta terminal manualmente, ¿sí? Buscarlo y buscarlo y buscarlo y poner la ubicación acá abajo. Entonces, una vez que tenemos la localización, lo que nosotros tenemos que hacer es abrir una terminal, sea CMD o sea PowerShell. Cualquiera de las dos terminales sirve. Tercero, nos tenemos que fijar en qué disco estamos, ¿sí? Porque probablemente a mí se me ocurrió en el disco local de, ¿sí? Que no es un disco por defecto, guardar todo mi desarrollo y no guardarlo en el disco por defecto. Entonces, si yo estoy navegando en el disco local C, jamás voy a poder llegar al disco local D. Entonces tenemos que saber en dónde estamos. Lo mismo con la PowerShell. Tenemos que saber en qué disco estamos. Y acá te dice en qué disco estamos. Disco local D, disco local C, disco local C, disco local C. Después, una vez que localizamos en dónde estamos, tenemos que hacer un ls o un dir, ¿sí? Para saber bien si está bien ubicado nuestro archivo, si estamos parados en donde tendríamos que estar parados, y si está el archivo que queremos ejecutar. Así que hacemos un ls o un dir dependiendo de la terminal, si estamos ubicados, ¿sí? Al lado del archivo, al lado del archivo. Y bueno, y por último no nos queda otra que ejecutar. Estos 6 pasos tenemos que seguir.
Y lo vamos a hacer. Vamos a achicar un poco esto. Y lo vamos a hacer con la PowerShell en primera instancia. Entonces, ¿dónde está mi archivo para ejecutar? Yo le dije que estaba en disco local de carpeta developer porque soy una persona organizada. Me fijo acá, disco local de developer project y el archivo se llama index. Mientras más organizados somos, más fácil de encontrar nuestros archivos. Mientras menos organizados seamos, más difícil va a ser encontrar nuestros archivos. Tenemos dos opciones. Para la fácil y rápida es, lo cliqueo y lo arrastro. Si no sale a la primera, sale a la segunda. Con las teclas de la flechita, me ubico al final. Aprieto CD y si te sale esto, lo que nosotros tenemos que hacer es de 2 puntos y cambiamos. Y fíjense en que de estar en el disco local C nos pasamos al disco D, porque esto está en el disco D. Ahora, si hacemos lo mismo, voy, agarro la flechita y escribo CD, y si me sigue tirando lo mismo, hago un ls y lo busco manualmente. Carpeta developer, CD, developer, lo mismo, tecla tabulación, enter, ls, project, CD, tabulación. Tiene que estar exactamente igual de escrito, por eso uso la tabulación, porque si la carpeta a alguien se le ocurre poner un acento que no va, pero bueno, siempre hay algún desubicado, o si tiene alguna mayúscula que la estamos evitando, esto no va a ejecutar. Entonces mejor con la tabulación y nos olvidamos de escribir mal una carpeta. Ya estamos dentro. Hago un clear para limpiar, hago un ls, estamos en el index. Entonces acá lo que yo voy a hacer ahora es ejecutarlo. Node index, tabulación, por lo mismo, para no cometer errores de ortografía. Hello developer. Acá se me abrió bien la terminal, entonces no hay necesidad de hacerlo. Entonces yo acá simplemente hago un node index hello developer. En el caso de que acá se me haya abierto en cualquier lado, por ejemplo, yo hago esto y se me abrió acá en developer y no se me abrió en donde está el archivo, porque el archivo está acá dentro de la carpeta project, y a mí se me ocurre ejecutarlo y pongo un node, ¿sí? Flechita para arriba y se te quedan grabados, o para abajo, y volvemos a los comandos anteriormente escritos en terminal. Entonces si yo aprieto acá, me va a salir este error, ¿sí? ¿Qué dice? Aprendamos a leer errores también. No encuentra el módulo, ¿sí? Index, en developer. O sea, no encuentra este archivo index dentro de la carpeta developer. O sea, en developer no hay ningún archivo index. No te lo puedo ejecutar. Si yo hago un ls, y sí, no hay ningún archivo index. Hay una carpeta proyecto, pero no hay ningún archivo index. Por eso no se te ejecuta. Entonces, para eso voy a mi carpeta project, me fijo, digo, sí, acá sí hay. Voy hacia arriba, vamos a limpiar buscando el comando.
voy a no index y ahora sí se me ejecuta como corresponde. Y si no, siempre nos hacemos la guía desde acá, ¿sí? En qué disco estoy, dónde estoy y hacia dónde quiero ir. Ahora vamos a hacer lo mismo, 5 pasos, pero los vamos a hacer con la CMD. Tengo mi carpeta, primero, ¿dónde está? Primer paso, localizamos dónde está el archivo. Que este es nuestro archivo, en dónde está, en el disco local de developer y demás. Hago lo mismo, lo arrastro y a esto arrastro, espero ahí cuando empieza a titilar. Con la flechita me voy hacia adelante de todo, aprieto un CD y le doy enter. Y me dice no, el directorio es erróneo, no sé a dónde querés ir. Entonces agarro, aprieto la letra D, 2 puntos y me pasé de directorio. Intento hacer lo mismo, arrastro, voy hacia adelante de todo y escribo CD espacio y me sigue diciendo lo mismo. Entonces, como no lo puedo hacer así, a veces te deja, a veces no, tiene sus días la command prompt. Lo que yo tendría que hacer es escribirlo a manopla. Yo ya sé que este archivo está acá porque yo ya cuando lo arrastré me lo tiró, no tengo que hacer más nada. Hago un dir y estoy dentro del disco D, entonces voy a ir a developer, hago un cd developer, tabulación, me meto dentro del proyecto, cd limpio, que era cls, hacemos otro dir. La única carpeta que tengo es project, entonces es fácil, cd tabulación. Y si hago otro dir, que ahí me equivoqué, lo que tenemos es el index, ¿sí? Entonces cd index tabulación, que no me quiere funcionar, cd, que cd no, ya no, porque me quiero meter dentro de un archivo, entonces no va a funcionar. Si aprieto dir y hago index, no me va a tabular nada porque no me puedo meter dentro de un archivo. A lo que voy con esto es que yo lo que tengo que hacer acá ya es ejecutarlo. Entonces hago un clear, que veo que no funcionaba, era cls, hago un node index, que aprieto, ahora sí me va a funcionar el node index.js, hello developer, exactamente igual. Repasamos. Para ejecutar un programa en la terminal, primero tenemos que saber dónde está localizado el archivo. Y mientras más organizados somos, mejor va a ser para encontrar en nuestro archivo que programamos. ¿Sí? En mi caso era disco local de developer project y acá está mi archivo. Segundo, abrimos una terminal, sea estas que acabo de mostrarles o la misma terminal que tenemos dentro de lo que es el Visual Studio Code. Fíjense que yo tengo acá dos. Voy al tacho de basura y las elimino, porque si no voy a tener un montón de terminales abiertas en Visual Studio Code al divino botón. Ahora tengo una sola. Ahí tengo dos, una de cada lado. Siempre nos fijamos en dónde estamos parados con la terminal, ¿sí? Porque si no, nos confiamos y después el programa no ejecuta como corresponde. Entonces voy a la terminal y digo, ok, yo en mi terminal de Visual Studio Code está parado acá, está parado en disco local de developer proyectos. Mi archivo está en disco local de developer proyectos. ¿Coinciden? Sí, coinciden. Entonces voy a poder ejecutarlo. Buenísimo. Si no, te va a salir error.
Lo mismo acá. Abro la terminal. ¿Estoy parado en donde corresponde o no? Si no, lo busco. ¿Sí? Si no, seguimos con el paso 3. No. Si no, seguimos con el paso 4. Que es localizar esa carpeta. Venir al buscador de Windows, buscar la carpeta, intentar arrastrarlo. Si no nos deja arrastrar, ya sabemos cómo meternos. Hacemos un ls, localizamos el archivo en la pantalla. ¿Sí? En esta sería un dir. Y lo localizamos. ¿Lo vemos o no lo vemos? Lo vemos. Y después, ya que estamos ahí, lo podemos ejecutar. Y bueno, y así es como después de esta gran explicación vas a poder usar Node.js y no morir en el intento leyendo la documentación, o hacer tutoriales del estilo 3W School de Node.js como para ir entendiendo, ¿sí?, qué es lo que hacen los distintos códigos y por qué te muestran las cosas que te muestran. Sin más, suscríbete, dale like y todos los videos. Chau, chau.